Poirier y soy coordinadora de gestión cultural y educativa de la Gran Biblioteca Pública de Lima, que es parte de la Biblioteca Nacional del Perú. Le damos la bienvenida a la 12ª sesión del programa de Historia del Perú, bajo modalidad virtual. El programa tiene por finalidad contribuir a la formación de la ciudadanía en temas referentes a la historia del Perú, donde se expondrán temas en relación a los 200 años de nuestra independencia, desde la ruptura del orden colonial hasta la República, proporcionando el análisis, la reflexión y el intercambio de ideas en torno a nuestros contextos diversos. Antes de presentar a nuestro expositor, queremos recomendar a los participantes que pueden hacer sus preguntas de las siguientes maneras. A los que nos siguen en la plataforma de Zoom, pueden escribir sus preguntas en el chat, y quienes nos acompañan por el Facebook mediante los comentarios. Agradeceremos que sus preguntas sean precisas y breves. Nuestro expositor, Humberto Rodríguez Pastor, es antropólogo sociocultural, interesado en antropología histórica y es especialista en inmigración china e inmigración japonesa en el Perú. Estudió, se doctoró y enseñó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Laboró durante muchos años en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCITEC, y ha sido Premio Nacional de Cultura en el 2018. Sus preferencias en investigaciones han sido historia e influencia de los chinos en la sociedad peruana, cultura y alimentación en la sociedad peruana. Algunas de sus obras son Chinos en la sociedad peruana, el peón y empresario Nikumatsu Okada y la comunidad japonesa del Valle de Chancay, Hijos del Celeste Imperio, Herederos del Dragón y de Tamales y Tamaleros. A continuación, daremos la bienvenida al doctor Humberto Rodríguez Pastor, quien nos presentará su conferencia Aportes culturales de la inmigración oriental a la República Peruana. Doctor Humberto, buenas noches. Estamos listos para su presentación. Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Sí. Ya, agradezco yo esta invitación. He pensado por qué me siento agradecido. Porque se sabe que ha habido poblaciones, lo que se llama invisibilizadas. Es decir, que a lo largo de la historia no se han considerado todos los aportes que tienen, ¿no? Y por eso me alegro, porque esta vez yo voy a exponer de dos de los grupos inmigrantes que han llegado al Perú y han dado una serie de aportes, ¿no? Empezando por la economía. Vamos a hacerlo en 5 partes. Esta es la primera. Y después viene una periodización de la historia de los chinos, que es lo que más conozco. Esa primera parte le hemos titulado Chinos 172 años y japoneses 122. Es decir, hace 172 significa 1849. Años que están aquí en el Perú. Hablo de una manera masiva considerando la población total que había en esos años en el Perú. 1849 no pasábamos y en todo el Perú de 2 millones de habitantes, ¿no? Y japoneses 122 años porque fue 50 años después que los chinos, es decir, 1899, que comenzó a llegar el primer gran grupo de japoneses, en menor cantidad, como vamos a ver, pero sí también importante en relación a que no solamente dieron un aporte a la creación de la riqueza en el país, sino en muchas otras cosas, ¿no? Podemos pasar ya. A ver, endémica escasez de mano de obra, titulo a esto, porque desde la discontinuidad de mano de obra esclava, en la segunda década del siglo XIX, la escasez de mano de obra fue un mal endémico. En la región costera, desastre que perduró hasta las primeras décadas del siglo XX. Hubo discontinuidad de mano de obra esclava. No es tanto por la ley de manumisión de 1854 de
de Ramón Castilla. La descontinuación empieza cuando deja de venir esclavo. Y el último barco que llega aquí al Perú con esclavos, digamos, los bozales, fue el año 1818. Entonces, desde esta época no llegaba más y comenzaba ya a escasear. Es por esa razón que se pide, se exige, se presiona para que venga mano de otra parte. Y fue de China, curioso, y no del Perú, que estaban, digamos, en cantidad importante en la sierra. Esta falta de mano de obra perduró hasta, como digo, hasta primeras décadas del siglo XX. Después ya no, simplemente porque gente de la sierra comenzó a bajar, a trabajar, a asentarse en los pueblos, en las ciudades, y eso desde esa época, desde esa década, desde los comienzos del siglo XX. Pasa chino culí en vez de afroesclavo. A mediados del siglo XIX, ese campesino afrodescendiente fue reemplazado por el trabajador chino, como dije, debido a la ley de la liberación de la esclavitud, pero no por eso, sino porque ya no venían barcos desde África trayendo esclavos de esos que se llaman bozales, ¿no? Esta manumisión de Castilla estuvo precedido por un lento proceso de automanumisión también. Automanumisión es que estos esclavos podían liberarse, ¿no? Y otras formas de esterilización de las injusticias del régimen esclavista. Podemos pasar. Origen y destino. El asiático chino fue de las provincias sureñas de China, Guangdong y de Fujian. Es importante recordar estos lugares, porque algo que todos conocemos bien aquí en el Perú, sobre todo en la costa, es la comida china. La comida china que conocemos es de una región, esta Guangdong o Cantón también, ¿no? Y de Fujian. La cantidad que llegó de estos primera oleada entre 1849 y 1874 fue más o menos 100,000, ¿no? La mayoría hombres. No venían mujeres por distintas razones difíciles de explicar también, ¿no? Simplemente porque no sabemos si había prohibiciones en la propia China, o la razón es que a los que traían los chinos semiesclavos llamamos, no les importaban las mujeres porque no iban a ir a trabajar al campo, lo que en China no era así, ¿no? Estos chinos trabajaron, ya escucharon, en la agricultura, también en las islas guaneras, ¿no? También en la construcción de ferrocarriles. Si ven abajo, a la derecha hay un chinito con su sombrero clásico, que no solamente es de chino. El de arriba está en la agricultura, el segundo está en los trenes, ¿no? Pero algo muy importante que a veces no nos damos cuenta es su presencia como servidumbre doméstica, sobre todo en las grandes ciudades, Lima y Callao, ¿no? Pero también Ica, también Trujillo y algunas otras, no muchas más, ¿no? También, pero sí estuvieron regados estos chinos culíes por todas las haciendas de la costa, ¿no? Hicieron muchos los ferrocarriles también, en ese tiempo que hubo plata con el presidente Balta, ¿no? Mucho de esto salía por el boom del guano. Hubo plata, aprovechó Castilla, no liberó a los negros, los compró realmente, ¿no? Y tampoco facilitó esto de que se venga mayor cantidad de chinos. Ramón Castilla también permitió, ¿no? Puede pasar.
ganancias agrícolas, gran acumulación de capital. A mediados del siglo XIX, esa agricultura costeña de exportación principalmente estaba dedicada a la caña de azúcar y algodón. Ingresaba con un éxito a un mercado internacional. Los precios permitió una notable rentabilidad y por esta razón una gran capitalización en las grandes propiedades agrícolas y a su vez su modernización y mecanización. Quiere decir que hubo plata del guano, también fue destinada a la agricultura. Con agricultura era requerida gente para que trabaje. Trajeron los chinos culíes, trabajaron en las haciendas, trabajaron en la caña, trabajaron en la caña de azúcar, trabajaron en el algodón. Y esta acumulación de dinero creó esa clase social que después fue la famosa oligarquía agroexportadora, que decían tiene un pie en el campo y otro pie en la ciudad, porque vivía en la ciudad y ganaba en la tierra, ¿no? Esta oligarquía que dominó política acaba su periodo con la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado en el mes de junio de 1969. Y empieza otro momento también en la historia de la agricultura y de el poder en el Perú, ¿no? Por eso es importante que ahora se esté hablando de una segunda reforma agraria. Veremos qué pasa, que no es asunto de conversar hoy día. ¿Puedes pasar? Tienes para la continuidad de agricultura y exportación. Pasa. Ya. Así como hubo esa primera oleada de chinos, oleada es de gente, ¿no? Que fue de 100,000, 50 años después empezó esa oleada de chinos en 1849, y ya en 1899 llegan los japoneses, ¿no? Duró 24 años esto, ¿no? La otra duró de 1849 hasta el 74, 25 años, ¿no? Estos inmigrantes fue en número aproximado de 18.500, 80% de sexo masculino. Eso también interesa, ¿no? ¿De dónde vinieron? Allá llaman prefecturas: Niigata, Yamaguchi, Hiroshima, y también otra cantidad mayor de Okinawa. Es importante Okinawa en relación a que tuvo en su historia mayor influencia china que Japón, pero Japón toma, digamos, para simplificar, lo ingresa como parte de su dominio, ¿no? Pero de ahí vino una gran cantidad. Interesante, los de Niigata, Yamaguchi, Hiroshima, todavía en lo que es Asociación Peruano-Japonesa, tienen sus asuntos propios, y los okinawenses sus asuntos propios. Están bajo el mismo techo, pero tienen diferencias culturales, costumbres, seguramente bailes, comida y festejos, cada uno con lo suyo, ¿no? Pasemos. Destino del peón japonés. Estos nuevos asiáticos fueron destinados también a las labores agrícolas, principalmente del departamento de Lima, del Valle de Rímac. Aquí nomás había una que se llama Estrella, Cañete, ¿no? Santa Bárbara, Casablanca, varias otras, ¿no? Pativilca. Y también supe que es la hacienda que conozco bastante bien, he investigado, que se llama San Nicolás, ¿no? Donde hubo buena cantidad de japoneses, casi, digamos, un quinto o un sexta de todos los que llegaron, ¿no? Estas estuvieron un tiempo
dedicadas al algodón o a la caña de azúcar o al revés. ¿Por qué cambiaban? Determinaba el mercado internacional, ¿no? Cambiar un tipo de cultivo es cambiar muchísimas cosas, empezando por el riego, siguiendo por la forma como tiene que hacerse las plantaciones, ¿no? En qué dirección, ¿no? Y todo significa un personal muy especializado, profesionales de alto nivel que a veces residían en las haciendas estas de la costa, ¿no? Estamos hablando ahora de las haciendas cañeras, sobre todo de Cañete, Pativilca, Super Rímac, pero vale lo que digo también para otras partes en relación al algodón también, ¿no? Ahí hay dos personas recogiendo algodón en la fotografía. No creo que sean chinos, pero tengan ustedes que eso ocurre así. Recoger algodón se llama pañar. Si se dan cuenta, atrás del personaje en la fotografía hay un costal, ¿no? Ese costal se llena, se pasa, se pesa y según el peso pagan los patrones. Y en eso sí, en la paña entran mujeres, también costeñas, y lo hacen, como dicen, mucho más limpio que los hombres, ¿no? Digamos que no ensucian el algodón porque es importante también. Y antes se separaba a la mano, se quitaba dentro de los algodones, venía o viene una pepita chiquita. El aceite que consumimos ahora es todo de ese, aceite, de ese tipo de algodón. Pero ya no, después con el siglo XIX también aparece la desmotadora, que es separar la pepa de la fibra, ¿no? La pepa va a un lado y la fibra para otro lado. Pasemos. Necesidad de mano de obra estable. El interés mayor de los propietarios de las propiedades de esta hacienda era obtener mano de obra estable, es decir, fija, porque sufrían los hacendados. La palabra es justa, sufrían porque se quedaban, tenían tierras y no tenían mano de obra. Entonces lo que querían es que haya gente estable. Y la gente que tenía entraba y salía. Sobre todo posteriormente ya cuando llegan los japoneses, comienzan a llegar también peones de la sierra. El peón serrano bajaba, trabajaba y se regresaba. Bueno, ese es otro asunto que vale la pena investigar, averiguar, pero sí hay cosas escritas, ¿no? Bueno, la caña de azúcar, de algodón, requería trabajo seguro e ininterrumpido, porque era ya parte de los engranajes de la comercialización internacional y el mercado internacional. Es decir, no solamente es importante tener mano de obra estable por tranquilidad del hacendado o la tranquilidad del estado del hacendado era simplemente porque tenía una exigencia internacional, ¿no? Mándame algodón, mándame tantos pacas, ¿no? Llaman al paquete grande del algodón tantos. Y eso era no continuo, porque el algodón no es de todo el año, ¿no? Y entonces eso tenía que estar atentos y por eso era necesario el trabajador fijo, el trabajador permanente. Y el japonés aseguró esa continuidad. Pasemos. Realidades de viaje, cómo viajaban, ¿no? Pasen. Bueno, esto es para ilustrar nada más los momentos del siglo XIX, ¿no? Fueron momentos históricos diferentes de los que pasaron los viajes que hicieron chinos y japoneses.
¿no? Los 100.000 chinos que hemos hablado se trasladaron al Perú en 247 viajes, por lo general en naves de vela, lo que nos da un promedio de 369 por cada viaje. Las naves chineras, así se llama, así como las naves que transportaban esclavos eran naves esclavistas. Naves que se hicieron estos viajes eran fragatas y barcas a vela, con no más de 1.600 toneladas de registro, que en su promedio de China a Perú demoraban 120 días en cruzar el Océano Pacífico, aunque no siempre cruzaron el Pacífico, ¿no? Bueno, es largo explicar esta diferencia, pero sí ya cuando hay mejor barco, sobre todo los clippers, ¿no? Que son menos anchos, digamos, y por eso, por ser menos anchos, al cruzar, meterse en el mar, cortan más fácilmente el agua y pueden ir más rápido, ¿no? Esos son los clippers que hubo también. Mire, esa proporción, el 10% de los 100.000 que vinieron murieron en el viaje, ¿no? Enfermedades que daba ahí. También lo que ocurría era levantamientos de los chinos, ¿no? Porque venían engañados o se suicidaban, ¿no? No viajaban en camarotes ni nada de eso, ¿no? Era abajo del piso, grandes, separados, con un colchoncito, una frazadita ahí tirados, y les daban de comer, opio les daban, ¿no? Y apenas sí salían a dar vuelta algún momento por turno con gente que los cuidaba, con fusiles por seguridad. Algunos se tiraban, ¿no? Y se suicidaban. Y eso ocurrió sobre todo con los chinos. Veamos qué pasaba con los japoneses. Pasa las japoneses, naves modernas para japonés, ¿no? No es que preferían, sino que es diferente. A los chinos culíes casi los engañaban, les pagaban adelantado y los hacían subir a los barcos. Los japoneses no. El propio Estado japonés imperial procuró que saliera gente y estuvo muy cuidadoso de que se tratara mejor a los japoneses. Y no solamente en el traslado, Japón, Callao, sino también durante su estadía había cónsules, embajadores que iban a las haciendas, estas que dije, a ver cuál era la situación. Veamos números, ¿no? Dijimos que habían llegado 18.500 japoneses. Lo hicieron estos en 82 viajes, es decir, un promedio de 225 en cada viaje. Recuerden lo anterior, 370 y tantos, ¿no? 150 más. Desde el primer barco que llegaron, este medio de transporte marino era algo totalmente diferente. Abajo hay una fotografía del primer barco que se llama Sakura Maro. Este barco tenía 2.953 toneladas de registro. Es largo explicar eso, ahí quedemos. Pero los otros, las barcas que venían los culíes, tenían máximo 1.600, para que vean algo que no entendemos nosotros, ¿no? El baño caliente de los japoneses es ritual, no es que se bañen agregando el jabón, es de todos los días y grados que no aguantamos nosotros, como 50 grados, y exigían eso también. Y no solamente exigieron en los barcos,
o les pusieron en los barcos agua caliente. También fue motivo de, digamos, huelga de los japoneses de estas haciendas San Nicolás, pidiendo eso, pónganos agua caliente, ¿no? Pasa. Diferencias en las condiciones de trabajo. Pasa nomás. Culí debía firmar antes de viajar. Firmar, ¿qué tenía que firmar? Un contrato. Pero era artificioso, ¿no? Era, antes de que suban a los barcos, estaban encerrados para que no se vayan, porque habían sido engañados y tenían que hacerlo firmar. A veces unos tenían esos contratos de otro con otro nombre y todo, ¿no? Pero era por una razón central. Si no había un contrato individual, eso significaba ya trata de esclavos. Y la trata de esclavos se había ido suprimiendo desde el siglo XVIII y también los XIX, sobre todo los ingleses lucharon por ese motivo, ¿no? Para que no haya más esclavitud. Y una de las cosas que se notaba que no era esclavitud es tener ese papelito firmado en donde en el contrato decía las condiciones que iba a trabajar. Entonces ya no era esclavitud, ¿no? Pasemos. Esta es una categoría que he insistido en que se tome en cuenta que el chino que vino, el chino, eso de los 100,000, fue un semiesclavo por contrato, ¿no? El papel podía ser una cosa artificial, pero decía cosas que el chino sí tenía que cumplir y el patrón también, ¿no? Sobre todo cuánto tiempo duraba. Primero fue hasta el año 1860, 5 años, y después 8 años. La razón ya la dije, la necesidad de tener mano de obra estable en las haciendas. Y después de esos 5 u 8 años, el chino podía recontratarse, firmar por medio año, por un año más. Y después quedaba libre, ¿no? En esos años obligatorios el padrón podía hacer lo que quisiera, ¿no? Ustedes tienen un carro, ¿qué pueden hacer con un carro? Venderlo, cambiarlo, prestarlo, ¿no? O si no, ya te cambio este carro por este carro. El esclavo y el semiesclavo era eso también, ¿ya? Un bien que se podía transferir como le daba la gana al patrón, ¿no? Eso hemos vivido en muchas partes, también en otras partes, ¿no? Bueno, de su parte la aceptación de contratarse era eso sí un acto voluntario del trabajador oriental. Llegaba a los 5 u 8 años, como dije, y entonces decía, quiero quedarme, o el patrón le decía, mira, te doy plata y te quedas más tiempo. Y él sí tenía la actitud voluntaria de decir, me quedo, dame la plata, y se quedaba. Es importante esa primera plata que decía, porque que recibía para recontratarse, porque significaba que tenía un capitalcito. Y cuando salían tenía un capitalcito para empezar un negocio. Estos chinos que vinieron, repito, de Guangdong, de Fujian, sabían comercializar. Les puede parecer que ahora todos podemos comercializar, ¿no? No es así antes. Antes no. La gente de origen africana no sabía eso, no sabía comercializar. La gente que trajeron, otro grupo también que interesa, de las islas del Pacífico, los kanacas no sabían tampoco comercializar. Los chinos culíes, los japoneses que vinieron, sabían comercializar. Es decir, tenían posibilidad de poner un negocio. Pasemos. Pertenencia culí, digo entre comillas, pertenencia a culí y Escipión Efrión.
La diferencia más importante del emigrante chino o japonés era la pertenencia formal de uno u otro ante una tercera persona, jurídica. De manera general, los chinos semiesclavos físicamente eran traspasados al venderse el contrato, a quien veían que les convenía las condiciones de las cláusulas. Mientras que en el caso de la japonés eran propiedad, otra vez entre comillas, de la casa enganchadora, hasta que cumplían el término del tiempo obligatorio. Es decir, no eran propiedad del patrón, eran propiedad de esta casa enganchadora. Y la casa enganchadora ponía en la hacienda, y la hacienda le pagaba a la casa enganchadora y a la casa enganchadora le pagaba a los trabajadores, ¿no? Esa es una diferencia importante, ¿no? Bueno, pero también les exigía a los japoneses que firmaran con ella un contrato, ¿no? Pero las exigencias fueron menores de insistentes en sacar lo que es plus trabajo, ¿no? Pasemos. Respuestas similares al poder hacendado. Bueno, chinos y japoneses explotados en las haciendas. No hemos hablado nada de las islas guaneras, ni como servidumbre doméstica, ni en ferrocarril. Casi todo lo que estamos hablando es sobre los chinos y japoneses en la agricultura. La respuesta de los culíes. Mientras perduraba el trato exigente y brutal, había una incomprensión cultural también. Los chinos, de su parte, respondieron a esta agresión de diferentes maneras. Lo más frecuente fue el cimarronaje, o fugas, o tumultos localizados, ¿no? Es decir, se levantaban 10 contra la injusticia, ahí maltrato, exigencia excesiva, mala comida, y cambiaban los patrones en algo, ¿no? Todo esto es parte de la lucha de todos los trabajadores en el Perú por lograr una mejoría que ahora también, ¿no? Se sigue en esto, ¿no? Bueno, hubo asesinatos a los dueños de las haciendas. Dije alguna vez, y sigo creyendo, que casi en todas las haciendas de la costa, que fueron cientos, siempre hubo algún muerto por esta exigencias de excesivo trabajo, exigencias para que trabaje más, maltrato, chicote, cepo, que era todos los días, ¿no? Alguien decía que el látigo nunca descansa en las haciendas, y era un hacendado el que lo decía, ¿no? Esa era la situación. ¿Cómo no levantarse? ¿Cómo no fugar? Y la fuga fue grande, ¿no? No hay hacienda que no haya tenido cimarrones, ¿no? Y gente especializada en buscar a los cimarrones, que era negocio. El que pescaba un cimarrón cobraba. También al patrón me costó tanto viaje, viáticos, para decirle en términos modernos, me tiene usted que pagar. Y el encuentro, ¿no? Ya. Bueno, eso hubo. Algo que digo aquí de paso nada más. Cuba fue muy similar. Trajeron más incluso que chinos culienses al Perú. Esa es otra historia, y si quieren, entren a Google, pongan culíes en Cuba y hay muchas cosas escritas. Pero los dos más en América de habla latinas, ¿no? De hablos latinos. Pasemos. Realidad del peón japonés. La condición del peón japonés era diferente, pues los contratos que también hubo no eran personales. Se hicieron a través de grandes compañías, como ya dijimos, y ellas a su vez hacían, como también dijimos, el contrato con estos
peones japoneses, ¿no? El control y el cumplimiento del trabajo cotidiano se realizaba con trabajos de la hacienda y con personal a compañía. Es decir, los que eran capataces, mayordomos, eran de la hacienda y también de la compañía, ¿no? Según esos contratos, estas debían mantener un número fijo de trabajadores en el trabajo de las propiedades agrícolas. Decir, digamos, un hacendado contrata con la compañía Morioka, quiero 100 hombres todos los días en la casa, en el campo. Y Morioka tenía que llevarle 100 trabajadores al campo todos los días. Uno se moría, Morioka buscaba de donde sea un japonés y le entregaba 100 al día. Ese es el tipo de exigencias diferentes, ¿no? En todos estos acuerdos no estaban al margen ni el Estado japonés ni dejaban de estar vigilantes los representantes diplomáticos de ese Estado en el Perú. Eso también hemos dicho que es una condición que no hubo con los chinos, ¿no? Piensen que hay 50 años de diferencia, pero no por eso, sino que los chinos, los japoneses vinieron por exigencias de cambios importantes en Japón, la era del Meiji, llaman, y que la gente sobraba, digamos. Hay que hacer algo. Y hubo política esto de llevarlos a los japoneses, no solamente a Perú, también muchos a Brasil, café, también algunos ahí en Bolivia, de los que conozco, ¿no? Pasemos. Cimarronaje del Culí. El cimarronaje del Culí no fue masivo, pero sí persistente, y fue una decisión individual o de dos personas al mismo tiempo. Para ese periodo no parece que hubiera hacienda de donde no se hubiera fugado más de uno de los culíes, a pesar de que eran encerrados en galpones, digamos prisiones nocturnas llamaban también. Para un chino vivir no era asunto nada fácil. ¿Se imaginan ustedes, llegan a China, los hacen trabajar y se escapan? ¿Qué hacen? No conocen ni siquiera la esquina, no saben hablar la lengua, ¿no? ¿Qué comían? Lo que sí tenían seguro en las haciendas su diario alimentos, ¿no? Pero arriesgaban. Era tal la presión, exigencia del trabajo, el maltrato, la semi-esclavitud, que ellos escapaban y arriesgaban. Pasemos. El cimarronaje japonés fue diferente también que hubo, y no pocos, ¿eh? Había barcos que llegaban los japoneses, llegaban a los puertos y antes de llegar a las haciendas se escapaban ellos. Ya tenían hasta un plano para ver qué hacían, cómo llegaban, ¿no? Algo que estudio no se publica, lástima, es lo de Supe. Ellos sabían que llegando a Supe se escapaban y les decían, tienes que seguir los cables del telégrafo. Y los japoneses llegaban a Huacho, que son unos 30, 40 kilómetros creo, y ahí los recibían. Pero también había fugas personales, ¿no? Hubo también fugas de pareja de esposos, ni bien llegaban, como digo, ¿no? Con su planito en la mano y con otros japoneses que los atendían. Venían al Perú más que nada como colonizadores, no como trabajadores forzados, ¿no? Hacemos formas de retenerlos, dentro del orden lógico del sistema de haciendas, pretendiendo deshacer peones chinos. Era todo lo contrario, pues las dificultades de ayer la mano de obra fue una permanente hasta que apareció el flujo de trabajadores serranos, que de ser frecuente y regular pasó a ser permanente e incontenible. Y estamos en las décadas de los años 20 y 30 del siglo XX. Esta bajada
incontenible de peones serranos, ¿no? Pasemos. Imposibilidad de retención. No era posible retener de manera permanente a los chinos culíes. Ya dijimos esto, ¿no? Tenían conciencia de lo que decían los contratos y reclamaban y lo hacían en grupo. En esos años había un miedo interno en las haciendas, ¿no? Y también con los esclavos de origen africano. Todos los hacendados tenían armas, ¿no? Y por eso es que tenían que hacer concesiones, ¿no? Bueno, hubo estas recontratas y si fugaban eran capturados, pagaban trabajando más tiempo. Eso es, olvide decir, ¿no? Había alguien que los capturaba y trabajaba más tiempo de lo que le correspondía. Es decir, la fuga le había costado al patrón 50 soles. Ellos pagaban, los culíes pagaban en tiempo de trabajo esos 50 soles. Pasemos. Sí sucedía fuga con japonés. Hubo fuga de las empresas Morioka, pero Morioka tenía que reponer al japonés cimarrón, ¿no? Dije enfermo antes. Si se enfermaba, moría. El cimarrón tenía que reponer la empresa esta Morioka, que no fue la única. Hubo otra más. Pasemos. No podía haber paridad de hombres y mujeres. Casi no hubo chinas durante el periodo culíes, ¿no? El ejemplo es que el censo de 1876 hubo censo. Hubo 50.000 chinos varones y solo 500 mujeres. Estoy redondeando los números, ¿no? Una importante consecuencia posterior. Los esculíes mayormente se casaron con mujeres peruanos de origen popular. Los que quedaban y los que se casaron. También, no todos se casaron. Hemos encontrado que muchos se quedaron solteros, ¿no? Pero los que se casaron es con todo tipo de mujeres, pero los sectores populares. Ahí donde hubo mujeres negras de origen afro, ahí se casaron con ellas. Como esta, ¿no? Mencioné, creo, en San Luis de Cañete, ahí hay comprobación de que muchas mujeres negras se casaron con culíes, ¿no? Y también con mujeres serranas que ya bajaban y se casaron con los exculíes, ¿no? Y viene ya toda una generación de lo que se llamó injertos, y que mejor nombre es decirle tusanes, ¿no? Tusán. Pasemos. Prohibiciones en el ordenamiento cultural. Por haber prohibiciones de orden cultural en la provincia de Guangdong acerca de uno, no permitir embarcarse a mujeres, de lo cual no estamos completamente seguros. Porque sí llegaron y las hallamos mayormente como servidumbre doméstica. O niñitas. Hemos encontrado que en un pueblo de Huánuco, muy adentro había unas niñitas chinas, ¿no? Cosas que uno no se explica. Una razón fundamental es que ningún culí ha escrito nada de su pasado, ¿no? Tenemos que deducir. Y yo sí creo que también había niños que traían en los barcos. Eran lo mismo que ocurría con los hijos de los afros, ¿no? Los niñitos vivían en las casas y eran lo que se llama criados. En realidad era una continuación sutil de lo que es la esclavitud en las casas, ¿no? Bueno, esos también, los chinos, los hijos de los esclavos fueron reemplazados por niños chinos, niñas chinas, ¿no? En las casas. Ya anda, cómprame a la esquina, o ven, acompáñame que no quiero salir sola, no, límpiame los zapatos, ¿no? Cosas de todos los días que hacían estos niños.
y más mayorcito ya, ponle la montura al caballo, tienes que lavar al caballo, ¿no? Ya, y cosas más complejas también iban aprendiendo, ¿no? Pero esa proporción de niños y niñas, mujeres, es poquísimo, ¿no? Pero sí las hallamos. Y también mujeres, la proporción ya hemos visto. Japonesas inmigrantes. En cambio, entre 1899 y 1923 sí hubo japonesas inmigrantes. Nunca en volumen importante, ¿no? Hay hasta fotografía de mujeres ahí en Santa Bárbara trabajando, ¿no? A partir de algún momento la exigencia de los hacendados a las empresas importadoras es que vengan parejas, ¿no? Porque así aceptaban quedarse también. Acababa el contrato con la morioka y le decían quédese y les ponían casa también a la familia. En el fondo, repito algo, los hacendados vivían con mucho temor de quedarse sin mano de obra en sus haciendas. Y eso conducía a concesiones, mejorar comida, poner casa, poner agua caliente, etcétera, etcétera, ¿no? Hacemos japonesas sin trabajo de campo. Esa dama solo se dio trabajo de campo. No parece que las tareas eran algo bastante rudo, como cortar caña o limpiar acequia. Acérquense alguna vez a alguna hacienda cañera para que vean cómo se corta caña. Con una fuerza tienes que hacerlo, ¿no? O la limpia de acequias, que hay que meter bien al fondo de las acequias para sacar piedras, tierra, para que discurra con mayor tranquilidad, facilidad el agua cuando ya está limpia, ¿no? A ellas siempre se les pagaba menos a las mujeres. Bueno, tradicional, ¿no? Y las tareas que hacían similares a las de las mujeres obreras campesinas peruanas. Incluso en el censo de 1940, el número de mujeres japonesas en la agricultura no es desestimable. 2.272 varones y 125 mujeres. Digo algo porque creo que dijeron que había muchos estudiantes, que había estudiantes de historia. Consultar los censos es fundamental, ¿no? Ese antiguo de 1876, ya lo quisiera tener todos los días en mi casa, ¿no? Pero después del 66, 36, 50 y más casi 70 años después aparece un buen censo que es el de 1940 que estamos viendo. Eso hay que aprender también quienes hacemos o etnohistoria o antropología histórica o solamente historia, ¿no? A usar censos. A veces, por suerte, hay censos muy locales de las municipalidades que han hecho. Vamos a ver cuánta población tenemos, ¿no? Y hemos encontrado, digamos, hasta de Miraflores he encontrado, o también de Huacho hemos encontrado censos, ¿no? Todo es saberse ensuciar las manos en los archivos también y llevar mascarillas a los que son alérgicos, ¿no? Bueno, yo he trabajado muchos años en un archivo y creo que ahí fue una forma de vacunarme de las humedades o los hongos de los libros con viejos, ¿no? Con los papeles viejos. Pasemos. Profesor, don Humberto, ya tenemos que ir cerrando. Más bien quería darle la oportunidad si es que quiere concluir con algo concreto para ir pasando las preguntas. Ya pasaron los 45 minutos. Así es. Uy, ay, ay. Bueno, la charla solamente quedó en la quinta parte. No importa, otra vez. A ver las preguntas, pregúntale Marcela a los estudiantes que quieran. Claro que sí. Bueno, ya. Una de las preguntas que tenemos es... Marcela, dile sí, que soy sordo. Más Un alto. poco sordo, ¿ya? Quizá ellos hablan y si no entiendo a ti te pregunto para que me repitas. Yo se los voy a leer. Yo le leo la pregunta, ¿sí? Ya, ¿está bien?
La primera pregunta que el público nos está mandando es si es que hubo algún tipo de contacto entre los chinos y los japoneses en las haciendas cuando llegaron. Sí hubo, pero cuando los chinos eran viejos, ¿no? Ya, o hubo, porque nuevas oleadas después de esa grande que dije, casi llegó otra oleada importante entre 1913 y 1910, 10.000 nuevos chinos, pero no fueron casi a las haciendas. Entonces, los japoneses sí se han encontrado con chinos, pero ya los chinos muy viejos, ¿no? Y a los que no tenían que ir se acostumbraron a la vida de las haciendas y ahí se vieron entre ellos, ¿no? Pero posteriormente sí, es decir, descendientes de chinos se han encontrado mucho en el comercio. Ya los japoneses saliendo de las haciendas, los descendientes chinos estuvieron en sus tiendas y ahí se han encontrado con mucha frecuencia con distancia social, como usan ahora una palabra que en ciencias sociales lo utilizamos desde antes, ¿no? Con una distancia social porque hubo guerras entre ellas, ¿no? Más de una guerra, ¿no? Invasión de Japón, Mongolia y resentimiento Cipior, la de 1937-38, ¿no? Hubo resentimientos entre ellos y no hubo matrimonios. En donde hemos visto no hubo matrimonios, ¿no? Qué curioso, sí. A ver, la siguiente pregunta es, ¿se podría decir que la comunidad nipón también respetaron su cultura al momento de llegar al Perú? ¿O el proceso de mestizaje de su cultura fue muy rápido? El proceso de mestizaje ha sido desde que llegaron, salieron y pronto hemos encontrado de los culíes que se están casando con peruanas. Fíjense que cálculos personales hechos con alguna seriedad, pero sin ser ni siquiera matemático, me han llevado a pensar que el 10% de la población peruana tiene origen chino, el 10%. Fíjense ahora nada más en los políticos que aparecen, los nuevos, ¿no? Uno de los encargados de la mesa del Congreso se apellida Wong. Y ni hablemos de las tiendas, ¿no? ¿Quién no conoce las tiendas Wong, ¿no? De las tiendas Wong. O antes conocíamos tanto las tiendas de los chinos de la esquina, ¿no? Que han pasado ya de moda, pero hay hasta una tesis sobre eso, ¿no? Es decir, el chino, sin darnos cuenta, está a nuestro lado. Y he tenido, en el colegio que estuve hace 500 años, he tenido compañeros chinos y de origen chino y japoneses. Y formaban sus grupitos, ¿no? Y en los pueblos también formaban su aislamiento, sus enclaves étnicos, sociales, culturales, ¿no? Eso había. Pero sí inevitable que se casen con peruanas, ¿no? Claro. Digamos que el amor no tiene fronteras, ¿no? para repetir. O las necesidades físicas también, ¿no? Naturales, ahí están, ¿no? Que los encontramos en unas partes chinos con su tienda que contratan a alguien para que les limpie la casa y terminan casándose con esa servidumbre, ¿no? Y no es poco, ¿eh? No es poco. Sí, claro. Y hacia el otro lado, en todo caso, ahorita estábamos hablando del amor, ¿no? Pero hacia el otro lado, en el sentido del racismo, ¿cómo nos podría contar un poco sobre el racismo que ha sufrido estas comunidades desde su llegada al Perú? Bueno, la palabra es más o menos actual, digamos. Antes no se utilizaba, pero había un comportamiento. Más que nada es lo que se llama ahora racismo estructural, ¿no? ¿De qué manera? Maltrato a los chinos
por ejemplo, ¿no? Los insultos, ustedes pueden agarrar periódicos del siglo XIX y las palabras que se refieren a ellas son terribles. Algunos sí tienen reconocimiento, ¿no? Pero digamos, esas consecuencias de considerar esos seres humanos como menos que nosotros, los hacendados, por los periódicos, era permanente en el siglo permanente y natural, para decir una palabra fea, ¿no? Pero felizmente eso va cambiándose, pero no cambia del todo todavía y hay que continuar, ¿no? Es una de las tantas luchas que nunca debe perderse el entusiasmo, la obligación y las exigencias a quien lo haga, ¿no? Felizmente que ya nadie se dice racista, ¿no? Ujú. Y eso es racismo, ¿no? A pesar de que hasta hay partidos políticos racistas. No hablo más porque si no me desbando. Está bien, entonces le paso a la siguiente pregunta. Eh, la siguiente pregunta que tenemos es si es que podría explicarnos un poco el apoyo de los chinos a los chilenos en la guerra del Pacífico. Ya, eso ha sido en varias ocasiones. En la guerra del Pacífico hubo Patricio Lynch, que aprendió a guerrear bien y aprendió a guerrear en China. Aprendió a guerrear en China acompañando a los ingleses. Ahí vean la biografía. Y sus oficiales sí tenían, alguno de ellos sabía chino. Y era más considerado que algunos, cuando gobernó Patricio Allí, hay dos tomas de su informe, cómo gobernó. Tenía un corazón bueno en relación a que no veían, no hubo casi ese tipo de esclavitud, semi-esclavitud en Chile. Entonces llamaba la atención, peleó. Bueno, la situación de la guerra fue con Patricio Lynch, que iba con barcos, paraba en un sitio, ahí en Supe, y a los hacendados le decían, deme cupo, deme dinero, ¿no? Y tenían que darle dinero, si no, les quemaban los barcos, ¿no? Y los chinos de las haciendas ayudaron algunos en esas situaciones a Patricio Lynch, ¿no? Y fueron bases, la expedición Lynch se llama, ¿no? En varios puertos, ¿no? Eso ocurrió, una de las razones, ¿no? Donde estaba. Pero la más grande fue en el verano de 1880. Verano 1880 ya el ejército chileno está en Lima. Entró, marchó, algunos peruanos pusieron banderas extranjeras para que no entren a sus casas, pero se hizo del poder de Chile. Y en las haciendas no había lo que se podría decir que era el poder local, no había quien controlara. Y había un tipo de contradicciones que empieza con el amor entre chinos y gente negra, sobre todo, u otra gente ahí en Cañete. Un chino enamora a una mujer que pasa por ahí y el otro lo ve y comienza a pegarle y después viene a pegarse en cantidades que se tuvieron que recluir los chinos en una de las haciendas que se llama Casablanca. Ahí fueron muertos los chinos 1,000 chinos, ¿no? Y estuvieron recluidos 3 meses en las haciendas, hasta que de alguna manera el ejército chileno en Lima mandó un pelotón, digamos, bajaron en Cerro Azul, que es el puerto de Cañete, llegaron a las haciendas y los chinos salieron, ¿no? Los chinos habían peleado como sea,
los tubos de las cañerías de las haciendas, de esas que servían justamente para transformar la caña en azúcar, le servía de bazuca. Lo dice un autor. Busca en el libro de Juan de Arona, La inmigración en el Perú. Arona es Pedro Paz Soldán Inuane, y su hacienda era Arona, justamente ahí en el valle. De alguna manera vivió de cerca y lo contó así con los detalles que les estoy contando, ¿no? Está escrito, reescrito varias veces, y yo lo que te pido, Marcela, si les das aquí mi correo electrónico a los estudiantes, y estoy dispuesto a mandarle cualquier cosa que les interese sobre eso, sobre lo que sé, aunque también sé, como dijiste, sobre tamales o sobre el ají, ¿no? Y les puedo mandar también ese artículo que está en uno de los libros que he escrito, ¿no? Varios. Fue una situación difícil. Fue una situación difícil, sobre todo para los chinos, ¿no? Y fueron salvados por el ejército chileno, ¿no? Bueno, también en Lima, cuando entra el ejército chileno, la plebe, como llamaban, se levantó, pero se levantó para robar. Y ya había tienda de los chinos y también fueron afectados, ¿no? En sus tiendas. Esos tres hechos son los que recuerdo a este momento. Debe haber mucho más menores, pero estos son los principales. Pero salgo del 1880, regreso a 1870. ¿Por qué regreso? Porque ahí en 1870 fue la gran rebelión de los chinos, en el Valle de Patilvinca, Barranca, ¿no? Se levantaron 1500 y fueron de hacienda en hacienda, liberando a los chinos. Como también los liberaba Lynch cuando recorrió las haciendas y fue asimilando, desde Ica hasta Lima fue asimilando chino, ¿no? Pativilca también se levantaron y hubo 350 muertos ahí de los culíes, ¿no? Los chinos, los hacendados, no permitieron que continúe. No por amor al chinito, ¿no? El amor es que cada chino tenía un valor económico. No solamente el valor económico, la consideración que era un trabajador que se perdía, ¿no? Sí, muy interesante. Sí, porque yo justo le iba a preguntar sobre las rebeliones que muchas veces no se hablan. Pero la otra pregunta que justo también nos están mandando del público, que yo regreso ahora a 1879-80, porque la pregunta que viene es bastante interesante y quieren saber si nos puede explicar un poco sobre el cementerio de chinos que existe en Tacna. Y a mí no sé por qué me resuena que de repente eso tiene algo que ver también con la guerra del Pacífico, pero de repente no, ¿no? Ahí lo dejo a usted para que nos cuente. ¿En dónde dices que hay ese cementerio? En Tacna nos han preguntado desde el público. Bueno, Tacna y 100 lugares más. No solamente en Tacna, ¿no? En todos los sitios donde hubo chino. Tengan en cuenta que los chinos trabajando en las haciendas morían también. Iban a las huacas, los enterraban en las huacas. Así que hay huacas. Tú eres, me decías, Marcela, arqueóloga, ¿no? Bueno, arqueólogos que han investigado en Santa Anita, ahí han encontrado varios chinos enterrados, y simplemente porque las huacas no tenían la importancia que le damos ahora a los antropólogos, arqueólogos, ¿no? Que son de todo, templo, administrativos, etcétera, ¿no? Eran lugares que hasta molestaban, ¿no? Molestaban. ¿En qué sentido? Es mejor tener un terreno plano que una huaca que te esté molestando. Y hay hacendados que han sido arqueólogos. Sí, claro. Larco, y bueno, con hipótesis
y con su museo ahí cerca de la Católica también, ¿no? Con todo eso lo encontraban, ¿no? Bueno, digo, comienzo Tacna y 100 lugares más, porque las haciendas los enterraban. Pero ese es un momento. Pero después ya cuando hay pequeñas burguesías de comerciantes chinos, comienzan a tener sus propios lugares de entierro. Lima también. Ahora mismo en el presbítero Modesto uno va y le dicen ahí, ¿quiere usted ver a dónde están los chinos suicidas? Y llevan, y es una sección de chinos enterrados. Sí se suicidaron también, que es una forma de decir basta ya, ¿no? Bueno, pero ahí también, y en esas huacas que te digo, y en Cañete que te digo, que dije también han encontrado, ¿no? Bueno, en todas partes donde hubo, menos en Piura porque casi no hubo chinos ahí, ¿no? Tacna, Camaná, para seguir en el orden, Ica, que tiene también su cementerio chino, ¿no? Etcétera, ¿no? Por todas partes hay. Uno va al campo y a los viejos le dice dónde está el cementerio chino y te señala. Ahí está, lo saben dónde está, porque ahí enterraron, ¿no? Un tiempo. Después sus cementerios propios. Quien va a Guaral, pregunte dónde está el cementerio chino y da ganas de morirse porque es muy bonito. Está bueno. Y como para finalizar, alguien del público también quisiera saber si es que existían grupos femeninos o mujeres que ejercían poder, que hayan sido de la comunidad migrante, ¿no? Dentro del Perú. ¿Ejercían qué? Poder de toma de decisiones, de repente liderando alguna rebelión, ¿no? Ya, no conozco, no sé, no creo que haya sido, porque hasta ahora el poder en los hogares chinos de China y también aquí es muy fuerte el hombre sobre la mujer, ¿no? Podría contar muchas cosas, pero mejor la lee por escrito, ¿no? Que no he escrito sobre eso porque sí es una de las tantas injusticias, así como hay que luchar contra los prejuicios raciales, hay que luchar por la paridad, ¿no? Por la igualdad de género, ¿no? Y asombroso, hoy día había una estadística en uno de los países de la paridad en grupos importantes de poderes en Costa Rica. 50% hombres, 50% de mujeres en sitios importantes, ¿no? Bueno, uno de los pocos. No China, no Perú. Y otras situaciones en relación a las mujeres. Un hombre rico podía tener varias mujeres y había una de las mujeres que administraba el hogar con todas las mujeres, ¿no? Pero eso es en China. Pero aquí también hubo chinos que tuvieron una mujer peruana en una calle y al frente de esa misma calle la mujer china, ¿no? Porque ya se habían casado en China. Puedo decir lugares y todo, pero busquen también para leer lo que escribo, porque una charla como estas también se cansan los charlatanes, los charlistas, Sí, para decir mejor que... sí, queda corto también, hay tanto. Y sí, Mira, para ir terminando, es importante que las personas que nos estén escuchando y viendo hoy día se sumerjan también profundamente en estos temas, ¿no? Porque muchas veces estos temas no nos han enseñado en el colegio, nos han enseñado poco en las universidades, entonces sí hay material para leer, sumérjanse y disfrútenlo, porque la historia es maravillosa y podemos aprender muchísimo de ella. ¿No? Marcela, es lo que yo Dígame. decía, se ha invisibilizado. A chinos, japoneses se les ha invisibilizado.
No en tiempo de la educación con Velasco Alvarado, donde sí salía 5 líneas la existencia de los chinos, no japoneses. Y esta vez el actual presidente mencionó en su discurso, en la parte histórica, mencionó que chinos y japoneses habían sido esclavos. Pero también es esto, ¿no? Levantar los telones de la invisibilización con trabajos y exigiéndose también al Ministerio de Cultura que se acuerde que en el Perú buena parte de la población es de origen asiática, ¿no? Buena parte. Ya 10%, 15% de la población. Y así como ha abierto una sección del ministerio para los afroperuanos, debe abrirle para los asioperuanos, ¿no? Sí, queda mucho por hacer, pero ahí vamos y es tan importante para poder hacer los cambios actuales que tengamos una historia y historiadores trabajando en estos temas también, ¿no? Y moviendo eso. Así que vuelvo a mencionar y a motivar a las personas que han estudiado historia, están estudiando historia, de concentrarse en estas poblaciones que históricamente han sido invisibilizadas también, ¿no? Marcela, yo diría que a los que les interese, no necesariamente porque hay un entusiasmo pasajero ahorita de lo que estamos conversando, y ojalá haya sido entusiasmo, tienen que seguir, tiene que tener una fuerza interior, ¿no? Esto me gusta. Digo como ejemplo siempre, uno se casa con la mujer que la quiere mucho, ¿no es cierto? Igual con un tema, ¿no? Que lo apasiona, tiene que seguir casi 50 años como yo estoy metido. Sí, estoy de acuerdo. Pero nada, muchísimas gracias, doctor Humberto. No sé si es que quiere cerrar con algo en especial, alguna despedida para ir cerrando ya la conferencia. Investiguen. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias, doctor Humberto. Que antes de concluir con la sesión de hoy, les comentamos que todas estas sesiones han sido grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución, Facebook, YouTube, como en nuestro podcast. Así que si es que quieren revisar también, volver a ver la charla del doctor Humberto, lo puede ver en nuestras redes sociales. Y asimismo al público asistente le agradecemos su participación el día de hoy y los esperamos en nuestra próxima sesión el viernes 6 de agosto, donde tendremos al doctor Manuel Burga, que nos presentará la conferencia de Súbitos a Ciudadanos, reflexiones sobre la independencia del Bicentenario. Entonces, Marcela, dígame. Manuel Burga tiene origen chino. Mira, ahí estamos. Es mi amigo, es mi amigo. Qué bueno, qué bueno. Pero nada, muchísimas gracias, doctor Humberto, por su charla muy enriquecedora. Esperamos que la haya pasado usted tan bien como nosotros escuchándolos. ¿Sí? Así que cuídese mucho y a los que nos están siguiendo también, por favor, les recordamos que sigan con las medidas de prevención, el uso de la mascarilla, el lavado de las manos, mantener la distancia física. Pero nada, muchísimas gracias por su participación y buenas noches. Saludos a todos el equipo de ustedes, ¿no?